esta semana en el Vende Diferente Podcast. Yo tengo que decidir cuáles son mis propios límites a través de ese no. Y con ese no me convierto en mi propia prioridad. Y a partir de yo ser mi propia prioridad, decido dónde voy a poner el foco de las distintas cosas que puedo hacer con mi vida, ¿no? Y también muy relacionado con la gestión de recursos y del tiempo. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de España, Pablo Tovar. En 2008, un desafortunado accidente de tráfico le dejó postrado en una silla de ruedas, pero este incidente era solo un catalizador, chicos, para una vida extraordinaria. Hoy Pablo es una inspiración para miles de personas, psicólogo, campeón de España en esquí alpino y surfista, entiendo también, conferencista motivacional, y vamos a hablar sobre la resiliencia, cómo superar el trauma, okay, en la vida y obviamente en las ventas. Entonces, Pablo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chris, por la invitación y por la presentación. Un placer estar aquí contigo hoy y poder hablar de estas cositas que seguro que van a ser interesantes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tú eres un invitado diferente para mí, ¿ok? Muchas veces tengo expertos en temas distintos en ventas como prospección, negociación, objeciones, etc. Pero yo creo que esta sesión va a ser incluso de más valor para los oyentes, porque 50% de una venta es mental. ¿Has estado en podcasts así de ventas antes? Porque yo sé que has hecho un montón de entrevistas. Sí, la verdad que he hecho muchas entrevistas, pero curiosamente me pasa un poco como a ti. No en podcast de ventas, la verdad que no he estado nunca. Así que cuando me Oh, propusiste wow. la participación, todavía se me hizo más interesante por eso mismo, ¿no? Porque es un tema que quizás no he tocado nunca en una entrevista. Sí, pues estás dando charlas a equipos comerciales, equipos corporativos, entonces tú entiendes las personas que están escuchando, ¿ok? Y yo sé que ellos tienen algunas batallas internas que están superando en este momento. Entonces, pues Pablo, cuéntanos un poquito de tu vida y todo lo que estabas haciendo hasta el momento de accidente y cómo pues, cambió todo para ti. Vale. A ver, yo soy como bien has dicho, de España, soy de Sevilla, del sur de España. Y bueno, yo en 2008, pues, fue cuando tuve el accidente, tenía 21 años y por aquel entonces pues estaba estudiando administración y dirección de empresas en la facultad Ok. de Sevilla. Sí. Entonces, bueno, pues, estaba estudiando para un examen y era un sábado y nada, me llamó un amigo. Una de mis aficiones por aquel entonces, además del deporte y la naturaleza, que soy un enamorado de esas 2 cosas, otra de mis aficiones eran las motos. Entonces, yo tenía mi moto y no tenía coche, solo tenía moto, y era mi vehículo para desplazarme por la ciudad. Y bueno, como era fin de semana, me llamó un amigo que también tiene moto y me propuso el irnos a dar una vuelta con la moto para, bueno, para despejarnos un rato y para coger unas cuantas curvas. Entonces, bueno, de inicio como que le dije un poco que no porque estaba estudiando, pero conforme fue avanzando la mañana, me fue apeteciendo más porque me cansaba de estar metido en la biblioteca. Y bueno, al final accedí, me Ujú. fui a casa, me equipé entero, me puse mi mono, las botas, todo el equipo de la moto. Yo tenía una moto de carretera de 600 centímetros cúbicos. Y nada, me fui con él y con otro amigo, 3 motos, cada uno en su moto.
Y bueno, pues en una curva de una carretera de la sierra de aquí de Sevilla, pues se me descontroló la moto. Y bueno, una moto cuando entras en una curva y no puedes controlar la velocidad, como que tienes dos opciones, ¿no? O frenas y enderezas un poco la moto, o frenas y Ujú. tiras la moto, ¿no? Entonces, bueno, frené, enderecé un poquito la moto y impacté frontalmente contra un coche que venía de frente, ¿no? Y lo próximo que recuerdo, pues, es despertar en la carretera boca arriba y no podía mover las piernas. Entonces, bueno, en aquel momento entro en shock porque me temo lo peor. Normalmente los accidentes de motos van asociados a este tipo de lesiones. Ujú. Y nada, me llevan al hospital, me empiezan a hacer pruebas, me operan y termina confirmándose, pues eso, ¿no? Que me había producido una rotura de 2 vértebras y esa rotura de 2 vértebras había invadido la médula y me había provocado una lesión medular completa a nivel dorsal 5. Entonces, desde aquel momento hacia adelante ya me dicen que, bueno, que mi vida en principio se va a desarrollar en una silla de ruedas y que no voy a poder volver a caminar. Es que Eso es un poco lo no, que no pasó. me puedo imaginar como la sensación que estabas pasando en ese momento, porque aún tenías que ver que como esto es una nueva realidad para ti. Tal vez no estabas aceptándolo en el momento. Entonces, pues, ¿cómo te sentiste en los días, pues, semanas y meses después del accidente? ¿Cómo empezaste como a manejar esas emociones? Mm. Yo siempre lo digo además en las conferencias, que yo de inicio eh, todo era que no. Mi inicio era decir que, o sea, cero aceptación, no Ujú. me podía, no lo concebía ni como una realidad. Para mí era, sobre todo en los primeros días, era como si estuviera soñando. Era como que todo era un mal sueño y que en algún momento me iba a despertar. Entonces era negación total y absoluta. No aceptaba nada la situación, no quería seguir viviendo mi vida en una silla de ruedas porque, en cierta manera, yo lo único que veía era que las cosas que por aquel entonces a mí me gustaban se acababan. Yo el jugar al fútbol, el poder salir, entrar con libertad con mis amigos, la moto, había muchas cosas que a raíz de ese accidente no iba a poder hacer, ¿no? Entonces, las emociones primeras que yo tengo en aquellos momentos son una profunda tristeza, ira, un enfado con el Sí. mundo de no entender, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y un bloqueo total y absoluto de negación, de esto no me puede estar pasando a mí. Era lo que había en la cabeza en aquel momento. Vendedores y equipos B2B que venden soluciones por más de $100,000, manejan ciclos de ventas largas o negocian con varios tomadores de las decisiones. Escucha esto, por favor. Voy a aumentar tu tasa de cierre a un 30% en 3 meses y si no lo logro, no pagues y seguiré trabajando contigo gratis hasta que lo consigues. ¿Cómo puedo garantizar algo tan loco? Pues por 2 razones. Primero, todo el mundo sabe que el tiempo vale más que el dinero, pero ¿sabías que el 50% del tiempo de los vendedores B2B se pierde hablando con clientes no calificados? Es decir, están dando 50% de su tiempo valioso solo para recibir rechazo, estrés y ansiedad. Es hora de cambiar eso. La segunda razón es, según un estudio de Spotify, los vendedores olvidan 84% de un entrenamiento de ventas después de solo 90 días. ¿Te ha pasado? Porque la única manera para lograr una retención efectiva es a través de un ciclo repetitivo de metas y mentalidad, proceso de ventas, inteligencia artificial y coaching ilimitado a través de una comunidad de expertos. Esto es precisamente lo que hacemos en el programa de la venta disruptiva 360, hora de tiempo
y será que tu tiempo invertido con prospectos y clientes se convierta en no solo más ventas, sino ventas más grandes. Y como dije, si sigues los pasos y no funciona, no pagues. Es así simple. Para postularte, puedes visitar a másventasb2b.com/360. Haremos una llamada de claridad y si eres un buen fit, te explicaré cómo puedes ser parte de nuestra comunidad disruptiva. Te espero pronto y recuerda, es tiempo para vender diferente. Y dijiste que estabas estudiando como administración, pero también tenías conocimiento de la psicología antes de este accidente y cómo usarlo para manejar esas emociones. No lo tenía. No. Mis estudios de psicología fueron posteriores. De hecho, una de las carreras que a mí siempre me ha llamado la atención, antes de todo esto que te estoy contando, era psicología. Pero bueno, no lo hice porque empecé con ingeniería industrial. Ajá. Aquello me pareció demasiado para mí y por eso cambié a administración y dirección de empresas. Pero no, por aquel entonces yo no tenía conocimientos de psicología. Para mí, hay muchas veces que lo digo, ¿no? Que quizá mi primer psicólogo en aquel momento fue mi padre, porque era el que estaba conmigo en aquellos momentos, era el con el que más podía hablar y comunicar todo lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, fue con él con el que más compartí la frustración, las emociones, todo lo que yo veía que no iba a ser posible hacer. Me ayudó compartirlo con él. Además de eso, bueno, allí en la unidad de lesiones medulares, en el hospital, hay servicio de psicología. Y bueno, Sí. teníamos una psicóloga, pero yo la verdad que no, en aquel momento no tuve mucho contacto con la psicóloga. Yo estaba en tal negación que de primeras no, no, no tuve contacto con ningún profesional de la psicología al inicio. Sí. Y todos escuchando, yo hice la pregunta porque ahora Pablo es psicólogo, ¿ok? Entonces él entiende que hay pasos que tenemos que experimentar, ¿ok? Para superar la frustración en eventos así. Y quiero hablar de esto también, pero una pregunta antes, Pablo. Um, Muchas personas dicen, y eso es algo que yo creía antes, todo pasa por una razón. A veces hay personas que dicen como una cosa mala puede pasar y alguien va a decir, ay, pues todo pasa por una razón. Y a veces lo veo como feo, porque hay cosas horribles que pasan, como la gente puede morir, la gente puede estar metida en un accidente como tú y con un cambio total de la vida. Um, entonces, en lugar de decir, pues primero, ¿tú crees en esto como que todo pasa por una razón? Cuando alguien dice esto. Yo personalmente no lo creo. En mi opinión, no creo que todo pase por alguna razón, sino que en todo caso somos nosotros los que tenemos que trabajar para darle sentido a aquello que ha pasado. Es decir, hacer Ujú. que eso que ha pasado cobre, se integre y podamos continuar nuestra vida a raíz de eso. Y entonces le daremos ese sentido que te digo, ¿no? Esa forma de ver lo que ha ocurrido desde una perspectiva diferente. Y creo que puede ser esto a eso que se le llama resiliencia, ¿no? Que al final es Sí. a partir de aquello que pasa, eh, ser yo quien decide lo que hago con eso que ha pasado y no al revés. Es darle como una mirada como más positiva. Eso es como lo veo, porque en inglés decimos un silver lining, ¿ok? Cada nube tiene no sé, un silver lining, no sé cómo se decía esto en español, como una
Sí, sí, como una esperanza o alrededor, algo así, ¿no? platita. Sí, algo así. Entonces, la idea es como mirar el positivo de una situación que tal vez no puedes ver nada positivo en el momento. Sí, yo Entonces, quizá a mí me gusta hablar muchas veces más que de positivo, que también de constructivo. Es decir, que transformar algo en que sea constructivo, es decir, que te sirva para algo, que le puedas sacar alguna utilidad, que le puedas sacar algún aprendizaje. Pero claro, para eso hace falta adaptarse a la situación sí, y aceptar ciertas cosas que igual de que yo era el primero, que yo de inicio no lo veía y yo de inicio estaba en negación total y en aquel primer momento no podía ver esto que te estoy diciendo. Entonces, seguramente, si en aquel momento, como tú bien dices, alguien viene y me dice "Mm, todo pasa por algo", eh, a mí no me hubiera ayudado que no, alguien me diga eso porque yo en aquel momento sí. no lo veía. Y en el momento, pues tampoco tenías experiencias como superando frustraciones así, porque son emociones nuevas, tal vez. Am, y yo veo como una similitud a esto en las ventas, porque alguien trabajando en ventas por la primera vez va a experimentar como frustraciones nuevas. Am, no son el mismo nivel, obviamente, pero ¿cómo superaste la frustración de un cambio tan dramático en la vida, como con el tiempo? Pues, fui, como te he dicho antes, adaptándome. Ujú, Yo siempre cuento que, bueno, en psicología hay varias formas de tratar, cuando hay, algún trauma, cuando hay algo que está provocando un malestar en la persona. Y por así decirlo, hay como dos formas de atacar a eso, ¿no? Una es por arriba, que es por decir directamente mental, que es un poco trabajar con las creencias y pensamientos de esa persona, pero hay otra forma que también es a través de la conducta. Es decir, cambiando la conducta de la persona, también se cambian las emociones que esa persona siente eh, con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo cuando tuve el accidente, una de las cosas que me cambiaron primero, más allá de que yo no quería continuar, fue enseñarme a continuar sentado en una silla de ruedas, que es lo que se le llama la rehabilitación. Es decir, cuando yo empiezo la rehabilitación y me empiezan a enseñar las cosas que puedo hacer sentado en una silla de ruedas, pues claro, yo me empiezo a dar cuenta de que, bueno, de que quizá mi vida no acababa por estar en una silla de ruedas, que era lo que yo tenía en la cabeza, sino que iba a ser una vida diferente en la que iba a tener que hacer las cosas de forma diferente, pero con el tiempo me fui dando cuenta que diferente no implica mejor ni peor, sino solo diferente. Entonces, cuando, repito, gracias a ese tiempo que yo de inicio no veía, fui adaptándome a la situación y fui viendo que podía hacer ciertas cosas que también me llenaban, aunque no fueran las mismas que antes, fui pudiendo lidiar con esa frustración de no poder hacer las cosas como las hacía antes. Entonces, gracias a lo nuevo, podía lidiar con lo que no estaba pudiendo hacer de lo antiguo, ¿no? Entonces, un poco esa es la línea, ¿no? De a través de aceptar y adaptarte, ir dándote cuenta de que hay cosas en la vida que crees que no te van a aportar o crees que no vas a poder hacer, que al final terminan siendo diferentes, pero ni mejor ni peor, solo diferentes. sí. Sí, me gusta esta frase, como diferente no significa mejor ni peor. Porque siempre, like, cuando alguien está en una reunión con un cliente, un vendedor, y el vendedor dice como, dime por qué ustedes son lo mejor. Mi recomendación no es empezar a explicar por qué tu empresa o tu solución es lo mejor. El enfoque es, mira, somos diferentes. Hay muchas opciones ahí
en el mercado, pero somos diferentes y déjame explicar por qué o qué estamos haciendo. Entonces, también cambia el enfoque del cliente. Y, okay, no hay mejor, tampoco mejor, hay diferente. Y luego abre una conversación donde uno puede contar historias y generar más interés. Entonces, haciendo este giro hacia el mundo corporativo, cuando tú estás dando conferencias motivacionales, conferencias de comunicación asertiva a equipos comerciales en el mundo corporativo, pues ¿qué puede aprender un vendedor específicamente sobre estas experiencias que tú has tenido en la vida y cómo pueden mejorar su propia vida por estas experiencias? Creo que va muy en la línea de lo que has dicho y me parece súper interesante, ¿no? Como ponerte delante de una reunión en la que, bueno, tienes que vender algo y en lugar de enfocarte en la comparación con la competencia, ¿no? De soy mejor o peor, me enfoco en las diferencias que puedo aportar, ¿no? Y ya que sea el propio cliente quien evalúe si a él eso le parece mejor o peor que la competencia, ¿no? Y creo que va muy en esa línea, va en la línea de focalizarte en lo que tú estás ofreciendo, más allá de la competencia, y en el valor que le pueda aportar a ese cliente eso diferente que tú estás ofreciendo, ¿no? Pues es un poco, yo te hago un poco la metáfora con la vida, ¿no? A mí la vida me estaba ofreciendo unas cosas diferentes que yo de inicio no podía valorar porque estaba constantemente comparándolas con la vida que yo llevaba antes. Entonces, en esa comparación salía perdiendo constantemente yo. Y cuando pude aceptar esa diferencia y pude aceptar que había ciertas cosas que tenía que adaptarme, pude empezar a disfrutar de esas otras cosas que podía seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que un poco también en esa comunicación asertiva está la capacidad de ser flexibles y de no siempre tener la rigidez a quizá ciertos objetivos muy concretos o a ciertas metas muy rígidas y muy concretas, sino en función de las circunstancias que nos vamos encontrando, también saber adaptarnos y gracias a esa flexibilidad, quizá esa adaptación te lleve a conseguir unos objetivos diferentes Sí. que quizás sean igual de satisfactorios que los otros que tenías previstos. Pero bueno, gracias a esa adaptación y a esa flexibilidad te ha permitido llegar a un punto distinto, diferente, que insisto, no tiene por qué ser ni mejor ni peor, sino diferente, ¿no? Sí, me gusta mucho este enfoque porque también el vendedor hoy en día suele compararse con otras soluciones, otras empresas y está metido dentro de una negociación con un cliente, específicamente si compras está involucrado y al final, pues, la conversación termina en precio, ¿ok? Es precio, dame un descuento, ellos están cobrando tanto y nos metemos en este mundo de, ok, ellos son iguales de nosotros, entonces tenemos que dar un precio un poquito más bajo para cerrar su negocio, pero esto no es la mentalidad que va a llevar a nosotros al éxito como vendedor, ¿ok? Tenemos que entender que somos diferentes y luego usar la comunicación asertiva para explicar las razones, ¿ok? Y que el precio es el precio, que siempre yo digo esto, el precio es el precio, pero y pagamos el precio, o el cliente va a pagar el precio, pero lo que el cliente va a recibir es el valor. Y es más fácil explicar el valor desde esta como posición de adaptarnos, ¿ok? Y ser diferente en lugar de intentar hacer como una tabla comparativa contra la competencia y nuestra solución. Totalmente. Entonces, hay
yo escuché otra entrevista con, pues, que hiciste con, pues, otra persona en España. Es un nombre, pero está en YouTube, tiene muchas vistas. Am, y ahí tú mencionaste algo que para mí era una lección buenísima para el mundo corporativo, ¿ok? Y dijiste que tu lección número uno que aprendiste después de lo que pasó en 2008 era saber cómo usar el tiempo. ¿Puedes explicar esto? Para mí, el tiempo es un ingrediente esencial en cualquier, continuando con la metáfora, receta que puedas tener en tu vida. Creo que muchas veces tenemos demasiada prisa por hacer determinadas cosas y no tenemos en cuenta que para hacer ciertas cosas hace falta tiempo. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Si a ese chaval de 21 años le viene alguien quizá con todos los conceptos psicológicos que yo tengo ahora mismo y se los intenta explicar, yo creo que no estaba preparado para escuchar eso. Creo que le hacía falta tiempo. Entonces, gracias a ese tiempo y al poder explicar las cosas a su debido tiempo, dando plazo a que eso se vaya integrando, dando plazo a que las cosas vayan cogiendo una forma que vaya acorde con lo que nosotros vamos buscando, creo que es mucho más fácil llegar a ciertos objetivos, tanto personales como comerciales o empresariales, si tenemos en cuenta la necesidad de jugar, contar con esa herramienta tan importante que es el tiempo, ¿no? De no querer que por correr demasiado muchas veces no van a salir las cosas mejor, sino todo lo contrario. Vamos a tener problemas más adelante que igual no los hubiéramos tenido si hubiéramos contado con ese tiempo como aliado de inicio. Sí, porque pues hay el término, ¿no? Famoso que el dinero, pues el tiempo vale más que el dinero. Pero yo llevo más de 10 años viviendo en América Latina. No estoy diciendo que es lo mismo aquí en España, ¿ok? Pero al menos tienen el mismo idioma, algunas similaridades culturales. Pero siento aquí que la gente no vale tanto el tiempo. Que pueden invertir mucho tiempo, especialmente como un vendedor puede perder tiempo. Hay estadísticas que muestran que 50% del tiempo de un vendedor está invertido en oportunidades no calificadas. Okay, entonces están persiguiendo clientes, prospectos que nunca iban a comprar. Okay, y parte de esto tiene que ver con, pues no tienen muy bien calificados su ICP, no están calificando al cliente temprano en la oportunidad, no están identificando los tomadores de las decisiones, ¿ok? Mm, Y por eso como están ahí dando vueltas casi con el mismo cliente, entregando una propuesta temprano, luego los clientes no contestan. Entonces, ¿por qué? Pero siguen haciendo lo mismo, ¿ok? Siempre yo digo, no, tenemos que tener un enfoque, respetar nuestro propio tiempo. Pero, ¿ves lo mismo? A veces que la gente no están dando el valor a su propio tiempo como deberían, porque el tiempo al final es un recurso limitado, ¿ok? Todo el mundo tiene una cantidad de tiempo. Pero dinero sí es ilimitado. mm. Total, total. Y además, bueno, me parece súper interesante lo que me estás diciendo y efectivamente tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿no? Con cómo las personas gestionan ese tiempo. Y aquí yo, a mí, una persona que hay varias cosas que le he escuchado y varias entrevistas que le he escuchado que me gusta mucho es em, Mujica, el
no me acuerdo el nombre de pila, no me acuerdo. Que decía que al final el tiempo no es, o sea, o el dinero no es más que el tiempo de vida que inviertes para ganar ese dinero, ¿no? Entonces, ese es el valor que tiene el tiempo de vida que estás invirtiendo en eso. Entonces, ser consciente de el gran valor que tiene el tiempo quizás nos ayude a priorizar lo que me estás diciendo, ¿no? Y hacer una gestión quizá algo más eficiente Sí. de ciertos recursos que tenemos que son limitados, como tú bien dices, ¿no? Que es el tiempo. Y like, en tu historia, ok, este cambio de percepción de tiempo y enfoque, yo diría, es algo que te ayudó a lograr cosas grandes. Ok, yo mencioné al principio del podcast que tú eres campeón ski, ok, y también de Ujú. surf. Entonces, Ujú. eso no es sencillo, obviamente, lograr esto en la vida. Y te felicito bastante por esto, pero también lograste estos premios, como ganaste competencias, por no tener distracciones. Yo diría, como con el cambio de la vida, empezaste a no hablar con varias personas, que me imagino, que tal vez algunas personas no estaban hablando contigo, como tenían, como daban pena, tal vez, de seguir. Entonces, había personas que estaban dentro de tu vida antes, y de repente no estaban, ¿ok? Y tú tenías un enfoque diferente y mencionaste que tenías que cambiar tu conducta y aprender cómo usar bien la silla de ruedas. Um, con este enfoque, ¿ok? Tú usaste perfectamente el tiempo y el tiempo estaba dirigido hacia algo más grande. Y eso es lo que siento que lo que está pasando en el mundo de los vendedores. Hay tantas distracciones cada día que hay personas robando nosotros de nuestro propio tiempo a través de una bola como brillante, ¿ok? El cripto, ¿ok? No, estoy perdiendo porque fulanito ganó 10, 20 mil dólares en cripto, entonces ahora en lugar de enfocarme en mi proyecto y vender, voy a empezar a aprender cripto. No, los mercados, o pues yo quiero meterme en fantasy fútbol con mis otros amigos o lo que sea. Entonces hay tantas distracciones robando nosotros nuestro tiempo, no logramos enfocarnos en lo que necesitamos. Mm. Totalmente. Yo Sí, entonces, para mí lo que intenté hacer, que fue por lo que, bueno, por lo que quizá empecé a esquiar más profesionalmente, fue porque fui fiel a aquello que a mí me hacía encontrarme bien y me hacía conectar conmigo mismo y yo veía que ahí yo tenía algo que aportar y yo tenía algo que hacer ahí y lo que se suele decir, fluir, ¿no? En esos momentos en los que el tiempo fluye y estás totalmente conectado con una tarea. Pues eso lo encontré yo tanto en el esquí como en el surf y ahora quizás Ujú. lo encuentro en la psicología, ¿no? Y por eso me dedico a ello. Entonces, creo que también cuando encontramos esas tareas, esas formas de ocupar nuestro tiempo en nuestra vida en los que sentimos que estamos conectados con ese momento, no lo que tú dices, ¿no? De no, ahora me voy a ir para acá porque me han dicho que esto es mejor, ahora me voy a ir a lo otro porque me han comentado que quizás esto es mejor. Estoy como intentando picar de todos lados, pero no estoy focalizado en nada en concreto. Entonces, creo que ese ser fiel a lo que tú tienes por dentro, que sientes que te está conectando con aquello que estás llevando a cabo, también ayuda mucho en ese foco que me estás diciendo. Y efectivamente hoy con, bueno, pues con todas las redes sociales, con el bombardeo de anuncios, de distintas distracciones que hay,
pues Sí. es más difícil, ¿no? Sí, hay dicciones incluso ahora con las redes sociales. Yo he visto ahora anuncios que salen en las redes sociales sobre haz mi curso de superadicciones en redes sociales. Es chistoso, como ve que ahora eso es un curso y salen los mismos redes sociales. Entonces están como Sí. robando la atención de la gente. Entonces, Así. ver, eres psicólogo y tú eres especialista en traumas, que estás ayudando a clientes a manejar sus emociones en frente a experiencias difíciles en la vida. Pero también tú estás trabajando con empresas. Entonces, ¿cuáles son los traumas corporativos? Es decir, que estás identificando. ¿Y cómo podemos identificar si estamos viviendo en trauma? Porque siento que muchas personas tal vez han experimentado tantos traumas pequeños y ya están viviendo un trauma, pero no hacen nada para cambiar la situación o enfrentarlo. Al final un trauma no deja de ser algo que ha ocurrido o incluso no ha ocurrido, pero yo pensaba que iba a ocurrir o estaba en mi expectativa que ocurriera, que genera una emoción o impresión negativa fuerte, que produce un daño duradero en tu vida, ¿no? Entonces, esa puede ser más o menos la definición así, a grosso modo, de un trauma, ¿no? Entonces, efectivamente, en el ámbito laboral y empresarial hay muchas situaciones que provocan en la persona esta emoción que termina teniendo un efecto negativo, dañino en su vida, ¿no? Entonces, quizá el que más nos encontramos ahora mismo puede ser el famoso burnout, ¿no? Hay muchas personas quemadas en las empresas por quizá sobreexigencia, quizá por no estar en el puesto de trabajo que a ellos realmente les llenan o cuadran, por circunstancias familiares o personales que le afectan en su puesto de trabajo y termina traduciéndose en una situación traumática. Entonces, principalmente yo te diría que lo que se encuentra mayoritariamente en las empresas están relacionadas con situaciones de estrés y ansiedad, normalmente Ajá. con la sensación de falta de tiempo. Es lo que suele ocurrir ahora mismo. El mayor generador de esos traumas dentro de la empresa es esa sensación de no tener tiempo para nada o que no te llega el tiempo para cubrir quizá todos los objetivos que te marca la empresa, ¿no? Eso es lo que más me encuentro yo en el ámbito empresarial. ¿Y por qué la gente se siente que no tienen el tiempo? ¿Es porque hay como una sobrecarga de tareas y no están cumpliendo con todas las tareas? Entonces sienten, ok, sí, con más tiempo yo podría hacer todas esas tareas. ¿Es algo así? Mm. Depende del caso, ¿no? Hay casos en los que efectivamente es por una gestión deficiente del tiempo por parte de la persona, que Ujú. también hay muchas veces que cuando hablo con las empresas es importante también el instaurar dentro de la empresa el poder eh, ayudar a sus empleados a gestionar ese tiempo. No solo dejárselo como que es cosa suya y yo no tengo nada que ver. Al final, si esa persona está trabajando para ti, es importante que esa persona sepa cómo gestionar su tiempo porque al final va a repercutir en beneficio para ti también, ¿no? Entonces está la parte de que puede ser que la persona no esté gestionando su tiempo de una forma eficiente, pero también puede ser que haya por parte de la empresa una sobreexigencia y objetivos excesivamente ambiciosos que Sí. terminan por sobrepasar a la persona porque es casi que materialmente imposible, ¿no? Entonces me encuentro un poco
de las dos. Sí, esto pasa también en las ventas. A veces los juntos determinan la meta del año de la nada, que no hay lógico detrás. Entonces, un vendedor entra en mi programa y la primera cosa que hacemos es un cálculo usando un Excel diciendo, ok, ¿cuál es tu meta de ventas este año? ¿Cuál es el primero una venta? ¿Cuáles son los tasas de conversión? Y luego podemos definir hasta el número de contactos que tienen que hacer cada día de prospección para lograr esta meta. Y algunas personas, basado en la comisión que están ganando, que puede ser muy poco, y me dicen, Chris, en este momento estoy ganando $3,000 por mes y quiero ganar $8,000 por mes. Entonces, ok, listo, ¿cuál es tu básico? ¿Cuál es tu comisión? Y yo hago el cálculo y yo digo, mira, Pablo, para lograr $8,000 por mes, tú tienes que agendar y asistir a 20 reuniones por día. Y esto no va a pasar. Nadie va a hacer esto. Nadie puede hacerlo. Entonces, lo que pasa es que los vendedores entran como una zona de pánico, ¿okay? Donde ni pueden pensar, porque es como, pero esto no es justo y no pueden enfocarse. Como tenemos que meternos como vendedores en lo que se llama la zona de crecimiento, donde hay una meta que no es sencillo, pero hay una manera en que podemos llegar a esta meta. Pero y hay otro como grupo de vendedores que están en su zona de confort y esos vendedores no crecen. Okay. Pero otro punto que yo agregaría a lo que estás diciendo es la comunicación asertiva, okay, porque yo sé que estás dando algunas charlas sobre esto y a veces los vendedores no saben cómo decir no. Y cuando alguien está diciendo sí a todo, también estamos dando nuestro tiempo. Hay gente robando nuestro tiempo. Entonces, pero si podemos aprender a decir no más a nuestros colegas, ¿okay? A nuestros amigos, a nuestro propio jefe, a nuestros clientes. Cada vez cuando decimos no, tenemos ahora más tiempo para decir sí a algo que está alineado con nuestras metas. Totalmente. Al final es el establecimiento de límites de lo que estamos hablando. Es decir, yo tengo que decidir cuáles son mis propios límites a través de ese no. Y con ese no me convierto en mi propia prioridad y a partir de yo ser mi propia prioridad decido a dónde voy a poner el foco de las distintas cosas que puedo hacer con mi vida, ¿no? Y también muy relacionado con la gestión de recursos y del tiempo, que era lo que me comentabas también, ¿no? No puedes pretender, pues eso que me decías, ¿no? Ganar 8.000 euros en comisiones cuando no tienes materialmente horas del día para hacer eso, ¿no? Entonces esa gestión del tiempo, esa gestión de recursos y ese establecimiento de límites a través de esa comunicación asertiva, creo que pueden ser 3 buenas patas a través de las que lidiar con todas estas problemas que nos podemos encontrar tanto en las empresas como en equipos de ventas, ¿no? ¿Y qué dirías a una persona que no puede decir no? Like, ¿cuál sería tu consejo principal? Like, las personas que siempre dicen sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo lo primero que le diría es que cada vez que le está diciendo a alguien que sí, sin quererlo, se está diciendo que no a sí mismo. Es decir, cada vez que estás dando un sí, pero en el fondo sabes que ese sí no va acorde con lo que tú tienes, lo que estás pensando, te estás diciendo que no a ti. O sea, te estás negando a ti mismo. Y después lo que te comentaba antes de la conducta, ¿no? Una de las Obviamente, con esta persona seguramente también se podría trabajar desde arriba, desde la mente, habría que ver cuáles son, qué pensamientos están asociados a ese decir no, qué creencias personales están asociadas al poner el límite. Pero bueno, creo que eso ya depende un poco más de cada persona. Entonces, la otra pata, que es como te he comentado antes por abajo, que es la conducta, exponerse. Es decir, exponte a decir no. Ponte a prueba.
la gran mayoría te dirá, ya, pero es que me da miedo, o ya es que me hace sentir muy incómodo, o ya, pero es que tengo tales cosas en la cabeza. Pues yo lo que te diría es, di Sí. no con miedo, di no incómodo y di no con tales cosas en la cabeza. Es decir, exponte a decir no. Y ni tenemos que justificarlo a veces, porque hay gente que dice no, porque tengo otros proyectos en este momento, porque el momento que empezamos a justificarlo, estamos abriendo una puerta a la persona y decir, ok, entonces, pues, ¿qué tal si cuando terminas los proyectos lo puedes hacer? Ay, no, like, es mejor si decimos no, gracias. Sí, Y ya, sin más, sin exactamente. excusas. Sí, Totalmente, más sencillo. totalmente. Entonces, tengo una pregunta más para hacerte, Pablo. Pero hay una frase que pues yo escuché en otro podcast. Yo sé que es algo que has publicado en tus redes sociales y me parece muy bonito. Entonces me gustaría compartirlo también con los oyentes de Vender Diferente. Y la frase es, lo más complicado en la vida es darse cuenta de lo sencilla que es. ¿Qué significa esto? Mira, bueno, para mí esa frase tiene mucho detrás, ¿no? Pero principalmente eh, las, las personas cuando eh, están en sus últimos momentos o están viviendo una situación quizá muy dura, en lo que terminan focalizando es, bueno, pues en algunas cosas que han hecho que les han gustado, en sus seres queridos y en tener serenidad, ¿no? En vivir esos momentos en paz. Y creo que eso es bastante sencillo, no son cosas muy complicadas, esas 3 cosas que he dicho, ¿no? Y por el camino se nos olvida que todas esas cosas forman parte de la vida y forman parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, en ese querer focalizar siempre en un objetivo y otro objetivo, y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora aquello, y ahora acá, se nos olvida el camino y se nos olvida que a través de ese camino hay muchas cosas pequeñas, sencillas, que pueden llenar tu día igual que lo va a llenar quizá ese objetivo último al que estás focalizando. Y con esto no estoy queriendo decir que haya que olvidarse del objetivo, no, no, ni muchísimo menos. Es decir, el objetivo Sí, está ahí, tú tienes tus proyectos, tú tienes tus cosas que quieres hacer, pero si solo te agarras a eso y te olvidas de la sencillez que puedes encontrar en tu día a día, se te va a hacer mucho más duro y no solo se te va a hacer mucho más duro, sino que seguramente cuando llegues al objetivo no tendrá la misma satisfacción que si has vivido el camino disfrutando de esas pequeñas cosas sencillas que tienes en tu día a día, ¿no? Entonces, creo que va un poco en esa línea, en no olvidarnos del día a día a costa de querer conseguir ciertas cosas a futuro. sí. Para mí eso se llama disfrutar el juego. Entonces, porque la vida es un juego, las ventas son un juego también y tenemos que disfrutar el proceso. No sé si sigues Gary Vaynerchuk, él siempre habla de esto, como disfrutar el proceso es por eso que estás ahí, es como disfrutar el momento. Totalmente. Muy bien, me encanta. Entonces, Pablo, una pregunta más, pero antes cuéntanos cómo podemos conectar contigo online. Pues me tenéis tanto en LinkedIn como en Instagram con Pablo Tobar y en mi web pablotobarpsicología.com. Puede contactar cualquier persona conmigo a través de esos medios. Me encanta. Entonces, esta última pregunta es una pregunta que yo hago a todo el mundo que está en este podcast. Entonces, pues hemos hablado de muchas cosas de tus experiencias en la vida, siempre con un giro hacia las ventas. Pero sabemos que, pues, la vida de vendedor no es solamente vender, 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 también que tener un mejor estilo de vida.
Entonces, puedes compartir con nosotros algo que tú estás haciendo tal vez cada día, cada semana, para tener una mejor vida. Mira, yo siempre recomiendo para ese cuidado de la vida y cuidarnos a nosotros mismos por dentro, el cuidar de nuestro descanso, el cuidar de nuestras relaciones sociales, el cuidar de nuestra alimentación, el hacer deporte y cuidar nuestros hobbies. Creo que eso es un poco lo que yo intento hacer con mi día a día para poder llevar una vida saludable. Y que eso, Sí, que con esas patitas, teniendo cuidadas esas patitas, creo que se hace esto bastante más fácil. me encanta este enfoque. Listo, entonces, pues Pablo, ha sido un placer tenerte aquí. Este ha sido un episodio diferente y yo sé que todo el mundo escuchando, pues está muy agradecido a ti por estar aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias por estar en el Vender Diferente Podcast. Un placer, Chris. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto seguro. Hola a todos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Gracias a tu apoyo y a mis increíbles invitados, somos uno de los podcasts de ventas más escuchados en este momento y no puedo agradecerte lo suficiente. Para seguir impactando más vidas, significaría el mundo para mí si puedes darme una calificación de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita y compartir algunos de tus episodios favoritos con tu red. Finalmente, te invito a inscribirte en mi newsletter, el Club del 1%, donde comparto todo mi conocimiento de ventas B2B y lo nuevo que estoy aprendiendo mientras vendo cada día igual que tú. Puedes hacerlo en másventasb2b.com/Gracias de nuevo y recuerda, es tiempo para vender diferente.